Ya tenemos a Víctor Hugo Diogo, terrible lateral derecho que tuvo Peñarol, campeón del mundo, una cantidad de cosas, mundialista en el 86. Qué placer charlar con Víctor Hugo Diogo, tremendo. Tiene 67 años hoy, campeón de la Copa Libertadores de América y del mundo con Peñarol en el 82, mundialista en el 86, Copa América del 83, golazo contra Brasil en la final por si fuera poco. En juveniles, campeón sudamericano en Venezuela y cuarto en Túnez en el 77. Hablábamos los otros días, no me acuerdo con quién hablábamos acá, con Gustavo Matosas, no. Con Fernando Alves. Con Fernando Alves. Con Fernando. Hablábamos precisamente del campeonato de Túnez, que fue impresionante. Uruguay tenía un equipo para ser campeón. Plantel de la Copa de Oro en 1980. Que en aquella instancia era suplente de Hermes Moreira, que andaba bárbaro, claro, pero le tocó jugar la final. Jugó la final porque lo habían expulsado a Chico Moreira contra Italia y Víctor Hugo juega la final con Brasil de titular. Un volante devenido a lateral. Claro, en el 77 incluso era volante y don Raúl Bentancur le había dado el capitanato, recuerdo a Víctor Hugo Diogo. Bueno, jugó en Peñarol desde 1977 al 84 y en Palmeiras del 84 al 89. Y tuvo al hijo que jugó en el Real Madrid, ¿no? En el Real Madrid. A Carlos Diogo. A Carlos, pues efectivamente. Ya retirado ahora, ¿no? Bueno, Víctor Hugo, un gusto de saludarte. Bienvenido, Julio Ríos por acá. Estamos con todos los compañeros de Las Voces del Fútbol. ¿Cómo estás? Es un placer conversar con ustedes, Julio, y con los oyentes de Las Voces del Fútbol. Sí, como estaban diciendo, la verdad que el Mundial juvenil y Peñarol vine en el 75. Yo vine en el 74 a Peñarol, me fui porque no extrañaba en esa época, o sea, el pago tiraba mucho, como es, y me fui 74. Hice una práctica en las Acacias con Segundo González y Balseiro. Estaba Peruena, estaba Faral, Belsa, o sea, bueno, y me fui. Y al año siguiente volví, y ahí sí, 75 me quedé. Y 75 hasta el 84 que me fui a Palmeiras. Pero ya en el 75 tuve en un Panamericano que se hizo en México. Ajá. Llegué, jugué como es un Panamericano, Montero, el Bojarra, era el arquero de Rentista. Mojarra da Silva. Mojarra da Silva, Mojarra claro, da Silva. Pierri, era Montero, Pierri, La Palma, Uruguay Piri, el final Uruguay Piri, digo, y un gran recuerdo, el doctor era Santiago Chalá. Claro, Paravís. Exactamente. Ahí está. Y como es y el técnico era Trigo y el zaguero de Nacional. Bueno, ahora no lo recuerdo, pero era el técnico. Yo antes de eso tuve en la preselección del 75, cuando fueron a jugar, que estaban Rodolfo Rodríguez, De los Santos, Darío Pereira, Carrasco, sí, Revetria, todos que salieron campeones, juveniles también, salieron campeones en Perú. Claro, dirigido por Walter Brienz. Exactamente. Y el otro, bueno, ahora no me... Claro, sí, bueno, y ahí estuve en esa preselección, no quedé, pero al Panamericano fui. Y en esa época te intercalaban y ibas a jugar como complementaban los equipos de primera, porque cuando había práctica de fútbol ibas a los Aromos. Claro. Practicaban en las Acacias, pero ibas a los Aromos. Y bueno, recuerdo de agua fría, vidrio roto en las Acacias, complicado, pero y todos los días el viaje en el 156, o sea, a las Acacias, gratos recuerdos, ¿no? Y éramos todos del interior, éramos una banda, o sea, había de Paso Los Toros, de Colonia, Mercedes, Río Negro, sí, era toda una selección del interior que estábamos ahí. Y uno de los grandes recuerdos también en cuarta, personas que íbamos, o sea, al mediodía, después de almorzar, y iban a ver la cuarta, o sea, porque ya venían los que podían llegar a primera división. Claro. Esos son unos recuerdos, pero imborrables.
Vos eras volante y después terminaste jugando de marcador de punta por la derecha, una cosa impresionante porque tenías la ductilidad, tenías la capacidad de poder subir, tenías una gran técnica y aparte una gran proyección ofensiva, ¿no? Sí, o sea, eso me ayudó porque entraba por el medio también a veces para ver así unos cuantos goles y por afuera, porque como jugaba de volante y era volante, o sea que me recuerdo del juvenil cuando jugaba Alberto Vica, al final Alberto, o sea, era por ese lado, era Moreira, yo de 8 y Vica de puntero derecho. Nadal, Krasowski y jugaba como ese el Chicharra Ramos del otro lado. O sea, tremendo equipo, era un equipo impresionante. El de 77, o sea, claro, o sea, casi todos llegaron y muchos o sea, salieron campeones de América, o sea, en Nacional, los del 80, o sea, era una generación del 75 con otros del 77, o sea, Rodolfo al 75, y digo, eran buenos trabajos, o sea, a largo plazo con entrenadores, o sea, muy capaces, o sea, yo tengo también un agradecimiento a Gesto y a como es y a don Raúl Bentancur, el cual con ellos, o sea, crecimos mucho como futbolista y en la parte de entrenamiento, ¿no? Claro, de comprometerse, o sea. Ahí tenías a Raúl Bentancur, que era un tipo más paternalista, etcétera, y tenías a un preparador físico de altísimo nivel como el profe Gesto, ¿no? Sí, claro, sí, ¿no? Y no quiero olvidarme porque siempre, o sea, uno en estos momentos, Chaquijian, o sea, que cuando fuimos al Mundial de Túnez, sí. Gesto por su que estaba terminando para recibirse de doctor, o sea, el profe no fue y fue Chaquijian, también gran preparador físico, gran persona también. Y sí, jugaba de 8, el que me colocó de 8 fue un partido Danubio Peñarol 75. Yo llegué a practicar de 9 jugando Jiménez de 8. Mira vos. Jugamos todo, claro, una práctica en los Aromos, entonces le dice Bañulo a Jorge Delgado, porque ellos charlaban mucho, me lo cuenta Jorge Delgado, al final Jorge me cuenta, don Hugo le dice, vos, este negrito, dice, 2 o 3 domingos ya lo colocamos, le ganamos al primero, le hicimos 3 goles, le ganamos. No. Sí, no, porque jugaba Garito y Perbuena y si entonces no tenían 9 referencias como 9, porque yo y Jiménez no eran 9 que nos quedáramos ahí pasivos, claro. Entonces salíamos y entrábamos y les complicamos, digo, y las prácticas eran partidos, eso era una cosa, o sea, por eso los practiqueros, si hay gente de repente en las prácticas y después llegaban los partidos y no rendía lo mismo, entonces las prácticas eran como un partido, a veces, o sea, se cedían un poco porque no terminaban a veces las prácticas, o algunos los mandaban a bañar porque, o sea, se picaban a veces, pero digo, se hacía con esa seriedad. Y los entrenamientos, yo, o sea, siempre tomé los entrenamientos de que pues, era una competencia. Yo siempre quería ganar. Yo corría de Cooper, quería ganar. Yo corría 10 kilómetros y salía. Eso lo aprendí con Bentancur y Gesto. Y en el interior, yo, o sea, en 33 era muy de ir a la laguna y nadar y trotar ahí, o sea. Y después para volver, cuando llovía, salíamos con los gurises y trotábamos, por ejemplo, 10 kilómetros y después para volver, o si te cansabas, hay un dolor que te viene a la altura para arriba del lado derecho, que te viene una puntada y que, o sea, que te para, no te deja respirar. Entonces, después que estabas allá, tenías que volver y no había que llamar a alguien que te fuera a buscar. Entonces tenías que volver. Y ahí lo fuimos superando eso. Y como otras cosas, y eso me sirvió de experiencia también, de experiencia de contracción al trabajo, ¿no? Claro, Víctor, ¿cómo se originó la venida tuya de 33 a Peñarol? Había un corresponsable, en todo el departamento había un corresponsable, como es un cónsul se llamaba, exactamente, ¿no? Ahí está, un cónsul, ahora no recuerdo el nombre, un cónsul, claro, que fue el que, como es el que me recomendó.
y después el presidente como es del club mío, Lazarte, fue el que, o sea, hizo los trámites para yo venir, o sea, acá. Y ¿qué edad tenías en ese momento? Y en ese momento tenía 15 años. Era muy jovencito, claro. 15 años, sí. Y bueno, y debuté con Danubio. Lo raro es que debuté en contra Danubio porque Mario González se lastima y comíamos ahí en la sede de Peñarol, en el Maldonado. Sí, sí. En la sede de Maldonado. Sí, ahí sí. se reunía todo el mundo. Ahí íbamos, o sea, se reunían todos, gente grande, veteranos que jugaban al dominó y y arreglaban el fútbol. Era impresionante. Bueno, y saliendo después de un almuerzo, Chegoyen, el Pepe, me tiene una hora como es diciendo y dándome las razones porque tenía que jugar de 8, porque tenía que jugar de 4. Me dice, vos tenés la oportunidad que tenés es ahí, viste que hay 11 volantes, te va a llevar un tiempo, o sea, para jugar de volante. Claro. Y entonces teniendo o sea, otras posiciones que pueda jugar, es más fácil. Bueno, y ahí me convenció y digo, sí, pero yo no marco, no tengo marca, o sea, no voy a marcar a nadie, va a ser no, vas a ver que vas a andar. Y el que me dijo que también le había pasado lo mismo era el Finado Montelongo, cuando él jugaba antes. Montelongo, el pájaro Montelongo. El pájaro lo había colocado, un gran lateral también. Tal cual. Tipo un rápido, un gran tipo también, un gran tipo. Y ahí debutás ¿qué edad tenías ahí más o menos, Víctor? Y ahí debuté, por eso estoy diciendo, que creo que fue en el 75. Yo estuve en ese grupo 75 y tenía 16, sí, 75, llegué 74, 75, fines del 75, debuté. Pero antes de eso, ese día, o sea, jugaba Fernando y el suplente era Yaguno. Me acuerdo. Carlos Yaguno. Carlos Yaguno. Bueno, Yaguno era el suplente, entonces, Yaguno era el titular. Y yo estaba de suplente, 75, y Yaguno se cae y Bañuelo me grita. Entonces, los nervios, tenía como es el buzo de cierre y ni iba a bajar el cierre, casi me rayó todo el juego, desesperado y bueno, y se recuperó, pero iba a entrar de 9, por eso hay cosas, o sea, yo en el baby fútbol jugaba adelante, bueno, y siguiendo, y claro, no tengo marca, ¿no? Y bueno, me fui adaptando ahí, tengo un amigo que una pelota que paro en el área y salgo jugando, ¿no? Empiezo a eludir en el área, y ¿qué está haciendo? Está normal ahí, que la saque, pegale, y bueno, era como uno lo sentía el fútbol, ¿no? Tremendo. ¿Y por qué crees que en aquel momento, porque vos estuviste en muchos momentos importantes, si te pregunto, a ver, un momento para elegir, un equipo para elegir, bueno, fuiste campeón de América y del mundo con Peñarol en el 82, fuiste mundialista en el 86, Copa América en el 83, el golazo contra Brasil en la final. Ese fue monumental con el pase del Patito Aguilera, la devolución. Tal cual, totalmente. Ahora se lo vamos a pedir que lo cuente. Estuviste en el plantel de la Copa de Oro en el 80. O sea, ¿con cuál te quedarías? Si te pregunto, tenés que quedarte con uno de estos momentos. ¿Con cuál te quedarías? Sí, o sea, con Peñarol, lo del dificilísimo, porque lo del 82, grupos, lo que pasa es que tuve grupos espectaculares en el cual, o sea, aprendí muchas cosas y me dejaron mucho. Cuando recién llegué en el 75, todo ese grupo, o sea, de gente grande, o sea, los códigos y las cosas que había en Peñarol, o sea, el respeto, el enseñarte a caminar en la vida, o sea, y cómo uno debe estar en el vestuario y aprender cómo se transmiten las cosas en un club tan importante como Peñarol y respetar esa camiseta, o sea, los que consiguieron, que recién comenzaron esta gran gesta, o sea, gran historia, son importantísimos. Entonces, eso a uno lo llena de orgullo de haber estado en ese club. Entonces, el del 82 importantísimo. Pero tuve un grupo en el 75, fue espectacular también. Ahora, el 82,
el de la Copa América, el de campeón del mundo, los mismos, porque o sea, sufrimos también. Antes que venga Fernando, no, Fernando se va, hubo un momento tuvimos 10 puntos atrás de Nacional. Vuelve Morena en el 81, eso fue creo que en el 80, tuvimos 10 puntos atrás. Vuelve Fernando, salimos campeón y después salimos campeón a todo. Pero antes de eso habíamos salido 78, 79, 78, 79, 81, 82. Nosotros no conseguimos el engaño porque en el 80 Nacional sale campeón y sale campeón de América. Tal cual. Entonces, creo que son momentos inolvidables, pero aparte grupos, o sea, de eso, o sea, uno lo sentía, el grupo, o sea, que íbamos todos para el mismo lado y todo el mundo se respetaba y si alguno se equivocaba, o sea, siempre estaban ahí. Entonces viví muchas cosas, o sea, y lo que aprendí, Fernando algo, o sea, menciona a Morena, una persona excepcional, un hombre, o sea, derecho, un tipo, o sea, que velaba porque todos estuviéramos, o sea, bien, y cuando hubo momentos en los cuales, o sea, él esperaba cobrar último para que cobraran los otros y no cobraban los empleados, por ejemplo, los funcionarios de ahí, de las acacias, los aromos, era el primero en manifestarse. Entonces, eso uno lo aprende y después trata de transmitirlo a otro. Y uno debe reivindicar lo que uno se ha ganado, o lo que uno, o sea, cree que merece. Entonces eso es una de las cosas importantes, y siempre respetar a todo el mundo, ¿eh? O sea, el respeto pienso que es una de las cosas más importantes, y que desde mi humilde punto de vista, o sea, se ha perdido parte de eso, y entonces se ha perdido parte del rumbo. Y entonces, los referentes, antes tenías muchos referentes, ¿viste? Y hoy hay una escasez de referentes que es impresionante. Sí, los referentes, sin lugar a dudas, ¿verdad? Olivera, Fernando estaba hablando, o sea, gente que tenían años en el club. Entonces ya con eso, ya, o sea... ¿Vos estuviste en la cancha el día que Morena metió los 7 goles? Sí, claro, sí, el día, sí, claro, que le hizo... Ahora Buceo, el día de lluvia, sí, claro, tú. El día que lo espera Moisés Cuenca, que era dirigente de Peñarol, claro. Y le dice: Fernando, qué lástima que erraste un penal. Ay, no. Exactamente, sí. Cuenca fue el que me llevó, con el Cholo Ledesma, me llevó a Palmeira. Nos está escuchando en este momento Moisés Cuenca, te digo. Cuando un saludo muy grande, cuando me transfieren, es él el que voy con él a Palmeiras. A Palmeira, claro, y transferido, el Cholo Ledesma fuera el intermediario. Sani, también menciono Sani, o sea, también con Sani, o sea, todos los técnicos que he tenido han dejado, Rock, no quiero que Roque Máspoli, el finado Borrá, todos dejan como Cubilla. Luis, por ejemplo, Luis es un tipo, o sea, también exigente, bien preparador físico, o sea, exigente, pero después veía los resultados. Vos tenías que entrenar. Yo tuve un problema de rodilla y tampoco no tengo, o sea, no puedo olvidarme del Quique de Brun, que fue fue el que me hizo la recuperación. Tipo espectacular. Y me preparó y dice: vas a saltar, vas a chocarlo y se van a caer. Dice, entonces tenés que estar preparado y tenés que estar fuerte de arriba, de abajo también. Entonces hice una gran recuperación y volví con todo. Y eso también, uno debe olvidarse, o sea, de la gente, o sea, que en momentos, o sea, difíciles, estuvieron ahí. El haber jugado con Morena, digo, más allá de todo lo que vos estás mencionando y de toda la gente que de alguna manera, bueno, la tenés en el recuerdo y has mostrado agradecimiento, que es una cosa muy importante, ser agradecido en la vida es algo que no se negocia, evidentemente, uno puede tener muchos defectos, pero yo creo que uno de los defectos que el ser humano no puede tener es ser mal agradecido. No, pero digo, el haber jugado con Morena en una etapa que en esa década del 70 era complicado ganar a nivel internacional. Sin embargo, claro, había un predominio aquí en el ámbito local de Peñarol que era brutal, ¿no?
Sí, claro, sí. Y, pero en esa época ibas invitado a jugar internacionalmente, porque ellos iban a jugar, o sea, la Teresa Herrera, la Costa del Sol, como la Carranza. Me acuerdo. Invitados porque la ganábamos. Y hay equipos como el Cruzeiro, con Jairzinho, Neliño, claro, grandes equipos, y que Cruyff, o sea, iba como es también. La Carranza cuando le daban, tenía mucha importancia. Ahora, el haber jugado con Fernando, sí, Fernando era algo, o sea, un tipo que decían que jugaba más de área. No, Fernando salía a buscar, venía y como es, hacía de pivot y ahí tenía un pique corto, o sea, que era impresionante, y de arriba de cabeza era infalible. Y parecía que, o sea, que la pelota tenía imán, o sea, en el área cuando estaba parado, siempre estaba ubicado, que la pelota le quedaba ahí, chao, y no había otro día. Y después, grande recuerdo, el gol contra San Pablo, el de la Libertadores. Un golazo de 35 metros. Sí. Claro, la metió en el ángulo, espectacular. Ahora, ¿te acordás vos del gol concretamente que le hiciste a Brasil? Sí, que claro. Fue un golazo impresionante. Sí, a ver, ¿te acordás? Digo yo, lo debes tener ahí como uno de los momentos formidables en materia futbolística, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, fue uno que me llevó a Brasil también. Digo, pero una pelota que rechaza Junior, porque pega en el palo. Creo que no me acuerdo si fue Aguilera o había entrado Chicharra. Pega en el palo, rechaza Junior y cuando la pelota va 3/4 cancha, más o menos. Pica la pelota, viene Tita y después fue compañero mío Jorginho, y cuando viene la paro de pecho y amago como que voy a arrancar y echo el cuerpo atrás y le tiro le jopeo la pelota a los dos, y cuando ya la bajo y la toco por segunda vez, ya relojé hacia adelante y el Pato da el paso hacia adelante. Bueno, lo único que el Pato fue estar así. Si yo hubiera una pared y la tirara nomás y pegara la pared y me devolviera, no, estoy embromando. El Pato, como ese, da el paso hacia adelante, le tiro la pared y me devuelve una pelota, o sea, redondita. Ahí entre los cuatro, sale Leao, le engancho para el medio. Francesco que estaba del otro lado, también lo había visto, pero le engancho para no me queda, quería asegurar, porque digo, si le erro acá, estoy a entregar, y bueno, y le pegué, digo, y salí a festejar. La verdad que fue uno de los mejores momentos, o sea, con ese gol en la selección, ¿no? En la selección, y en Peñarol tengo otro, o sea, de la Libertadores, en el 83 volvíamos del campeonato del Mundialito de Milán, el que organizaba Berlusconi, gol de izquierda, dejamos a Nacional afuera en el 83, que después llegamos a la final con Gremio en Porto Alegre. Me acuerdo. Gol de izquierda, esa forma de como es de levantar la pelota, o sea, Zico la pelota le viene al ras del piso y él con la parte externa del pie derecho levanta y hace como es, cuando dicen, hace una parábola así la pelota y le pegás de aire. Y bueno, fue lo que hice, la pelota vino así, Chicharra le da un puntazo y yo había salido de la marca, estaba fuera la media luna, más o menos un metro, y había salido de la marca, estaba marcando Wilmar. Entonces, zafo de la marca, Chicharra le pega el puntazo, levanto con la pierna izquierda, hago eso ahí, y le pego, y la pelota hace una comba y entra en el ángulo de la Ámsterdam. Y ahí, y después ese día fue 2-0. Hizo un gol yo y hizo el otro Gualquir, Peñarol 2-0, y llegamos a la final en Gremio, o sea, algo también, otro de esos partidos que Renato levanta una pelota al cielo y cae en el segundo palo, y que se la pidió, que no se la pidió, decía, Mondelongo decía que se la había pedido Gustavo, porque cabecearon a la altura de, yo qué sé, del pecho, una pelota que él salía, o sea, caminando y la había agarrado, y así nos ganaron, o sea, ese partido. Sí. Una final que, o sea, que también, eso queda en el recuerdo. Hay cosas, o sea, buenas, y de las malas también no se acuerda. Del 6-1, o sea, que yo no fui, y dije, o sea, que yo no fui a perder y a pasar vergüenza como nunca. Un jugador nunca va, o sea, a cualquier partido, y más a un mundial, a perder, que te hagan 6 goles. Bueno, lo que pasa es que dimos mucha ventaja, porque estábamos 2-1, como es el segundo, comienza el segundo tiempo, y Uruguay descuenta. Y Uruguay descuenta 2-1. Y nos ponemos 2-1 con el cuarto automático. Y como es
y después hay un córner y vamos a como es Se van creo todos que arriba, ese es el gran tema. Uruguay quiso empatar el partido, eso fue lapidario frente a una selección. 3-1, muy y buena. claro, pero si el final Borrás lo había dicho, si nosotros le damos 40 metros de distancia para correr, ellos son más veloces y aparte juegan muy bien. Muy bien. Era una Aplicaban, selección, o sea, los contragolpes lo aplicaban, era algo. Yo estaba contigo, un loco le estaba con Acevedo, con Acevedo en la cancha y le grito a Eduardo, no vaya, y salió al costado y el tipo le levanta la pelota y después 3 era como, estaba jugando al monito, llegaron, ahora, entonces es una de las grandes vergüenzas del coso, ¿eh? Sí, o sea, porque dicen, bueno, sí, te va a perder, pero no es, o sea, en la época de nosotros, yo no salía a la calle, o sea, cuando perdíamos un clásico era complicado, y te miraba una persona y parecía que vos, o sea, que hoy es otra cosa, pero te miraba uno y como decís, vos y agarrabas por otro lado, porque yo estoy de afuera y era medio complicado también, yo no me llevaba cosas para acá y no me llevo cosas para acá. Entonces sí, claro, y después aprendí, o sea, que no era así, pero me costó. Me escribe mi buen amigo el Popa, dice que Cuente una vez jugó en cuarta y terminó y se vino al Parque Central. Íbamos perdiendo con gol en contra de Viglio y jugó el segundo tiempo y ganamos 2-1 con un gol de él y otro de Caballero. El mejor jugador que tuve. Al lado. Sí, o sea, me llevaban como es, y otro en Wander también. Como tenía edad para quinta, jugué en el estadio, y bueno, a mí o sea, me encantaba jugar. Jugué en el estadio y terminé de jugar y me llevaron al marque. Sí, ganamos 2-1. Y a Wander, que nos iba ganando 3-0, le hice, también me llevaron a las piedras y le hice 4 goles. Ganamos 4-3. 4 goles. Tremendo. Pero hacía goles, decía, con Bentancur, me decía que tenía que llegar al primer palo. Vos le tenés que tirar la pelota que caiga detrás del K, y cuando Vica como ese arranque allá para levantar el centro, vos tenés que estar en el primer palo ahí. Entonces hice de cabeza, tirado a media altura, pelotas, ¿no? hacía gol y tenía que llegar, o sea, tenía que llegar de cualquier forma. Digo, no, precioso, o sea, yo jugar, cuando vos venís, o sea, de afuera quería jugar y quería llegar y una de las grandes cosas, o sea, y que lo logré, quería, o sea, un bienestar mejor para mi madre, ¿no? Que era la bandera, entonces, y no teníamos casa propia, no teníamos agua, no teníamos luz, entonces todas las cosas cuando uno viene, ¿no? Y todo ese sacrificio, o sea, que había hecho mi madre por criarme esas cosas a nosotros, y eso, sin lugar a dudas, es un debe, no era un debe, pero una cosa que uno se había prometido y lo pude lograr, y eso me llena de satisfacción y de orgullo, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Por qué antes, con tantas dificultades, que de repente no tenía las comodidades que hoy tienen los jugadores, no se pagaba la plata que se paga hoy, Peñarol y Nacional definían Copas Libertadores de América permanentemente, la década del 80 fue impresionante, a nivel de selección también, y sin embargo hoy hemos quedado absolutamente rezagados, salvo lo que fue la actuación de Peñarol el año pasado, llegando a semifinales de la Copa? El problema no es solo económico, o sea, la competitividad como es de los campeonatos demuestra cuál importante es un campeonato local. Cuando uno va a jugar torneos internacionales, ahí se nota la diferencia. Y en la parte económica, Brasil, por ejemplo, ha apostado, como es ahora, la Libertadores y de todo esto, y hay 7 equipos. De 7 equipos, que 3 anden bien, claro, son complicadísimos. Entonces, siempre vas a encontrar un brasilero, un argentino, y Colombia trabajando bien, o sea, Ecuador. Yo creo que y no tenemos una estabilidad de un plantel que tenga tiempo de trabajo. Tal cual. Porque a veces, y jugadores, porque hay que traer jugadores de repente, o sea, que hagan diferencia. Porque yo digo, o sea, que cuando Peñarol, lo que pasa que en esa época tenía un equipo armado y jugaban 6 años juntos. Era muy difícil, la gente se iba. Entonces ya había un conocimiento. Y con todo esto de las nuevas implementaciones del VAR y de que si ya te miro, ya te estoy sacando amarillo, y si ya te
de repente te toco, ya hay, o sea, hay muchas cosas, o sea, que han complicado, pero se estuvo cerca, estamos ahí, tenemos que ganar como es un torneo, como es internacional, para volver otra vez al nuevo. Claro, es cierto lo que vos decís. Antes, de repente, los jugadores se quedaban mucho más tiempo en los equipos. Vos te quedaste muchos años en Peñarol, por ejemplo, antes de irte a Palmeiras. Y el fútbol es automatización, y la automatización se logra precisamente teniendo partidos juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no, y lo que pasa es que muchos jugadores jóvenes, entonces que no se les puede cargar la cinta. Pues se requiere experiencia. Y te van mechando y jugando partidos internacionales, porque jugar acá en lo local no es lo mismo que jugar internacionalmente. Claro. No es porque no tengas capacidad de jugar, pero y los torneos deben de ser más competitivos. Si hay buenos campos, buenas cosas, y los jugadores y los técnicos deben de ser más audaces. O sea, y se está marcando mal. Antes, una de las cosas buenas que teníamos... Se está marcando mal. Se ha perdido está marcando mal. Marca. Totalmente de acuerdo. Pero, o sea, pelotas aéreas, por ejemplo, o sea, que antes, o sea, era difícil que se hicieran goles de cabeza. Nosotros marcamos en zona, y hay responsabilidades, porque como si yo estaba en el primer palo, y el que me seguía, que estaba a 1 metro atrás, y la pelota cae ahí, es responsabilidad de él, porque la pelota, él tiene que ir a la pelota ahí, o sea, y vos no pueden cabecear, o sea, tan fácilmente. Y después, o sea, los retrocesos, el pasar la pelota hoy exige más, o sea, menos tiempo. Cuando uno de repente hace la transición de defensa-ataque o de la mitad de la cancha, o sea, para ocupar los espacios, todo eso, o sea, ha mejorado mucho. Entonces hay que trabajar para sorprender los equipos internacionales. Tenés que estar más rápido, más atento. O sea, Nacional hizo un gran partido en Bahía, jugando como se jugaba antiguamente. O sea, vos aguantás un poco la pelota y tenés jugadores, o sea, que definan la jugada y los complicás. Entonces, es cuestión de, o sea, de también a veces, o sea, se precisa un poco de fortuna, pero para eso hay que ayudarlos. No puede ser que tengamos mucho tiempo de no participar en la Copa Libertadores. Eso, o sea, es inadmisible. Tal cual. Un equipo grande, o sea, ¿cómo puede ser? O sea, hay algo, o sea, que se está haciendo mal. Entonces se debe cambiar, pero digo, hay que conseguir cosas importantes también. Uno no es porque saliste campeón, no es eso, pero la grandeza de cómo es de los equipos uruguayos es porque consiguieron cosas importantes. Tal cual. No es porque tengan dinero, no tengan dinero. Está en la Copa Libertadores de América. Claro, es importante tener, o sea, dinero para cumplir con las obligaciones. Pero también en lo deportivo también uno debe pesar. O sea, hay grandes ejemplos. O sea, antes estábamos comparados y jugábamos contra, por ejemplo, voy a poner algo, o sea, inalcanzable, ¿no? O sea, en estos tiempos. El Madrid, por ejemplo. Si vos no andás bien y no ganás, afuera, los jugadores, chao, o sea, juegan, por eso pasan tantos jugadores. Y la exigencia es que tenés que salir campeón. Hay exigencia, sí, porque es un equipo grande. Entonces los equipos grandes no es solo ponerse la camiseta y decir y como es y festejar. Tenés que, o sea, de dejar títulos en el club. Entonces, claro, si todo, o sea, pasa porque es solo jugar, no es así. ¿Qué es de tu vida hoy, Víctor Hugo? Tranquilo, nietos, o sea, y a veces me voy a ver a los nietos, como esa allá España, que Carlos allá, el hombre, y tengo nietos acá también, disfrutando. Gracias a Dios, la vida me dio esa gran fortuna, o sea, de los nietos y de cambiar pilas de cosas, errores que uno comete, y que después, o sea, el tiempo se da cuenta. Bueno, pero pude darme cuenta de los errores, ¿no? Y claro, seguro, uno aprende de los errores. Y pude darme cuenta, eso soy un agradecido en eso también, porque si yo no nací con esto, ¿por qué no puedo? Y sí, chavo, y así fue lo que muchas cosas, o sea, que no iban conmigo, y bueno, y gracias a Dios lo como es lo estoy disfrutando la vida, disfrutando como es la gente que uno quiere, y en el fútbol
si hubiera, soy muy consciente que si hubiera tenido el curso y cosas, o sea, tal vez, o sea, creo que condiciones de transmitir cosas, o sea, que uno aprendió, no tengo dudas. Lo que pasa es que en el tiempo de nosotros no era una prioridad y tampoco no entrenaba. Pero hoy en día, claro, o sea, si uno quiere seguir en el fútbol, debe tener, o sea, vestuario tenido. Después hay otros conocimientos que uno debe adquirir, o sea, como, por ejemplo, táctico, reglamentario. Todo eso, entonces que uno en su momento no lo hizo y ahora después te vas alejando del fútbol y entonces es muy difícil volver. Digo, pero soy un agradecido. El fútbol, o sea, me dio todo y estoy siempre que me necesiten, o sea, el baby fútbol. Dirigí baby fútbol, dirigí la liga universitaria tengo ratos recuerdo también dirigiendo como es baby fútbol. Muchos chiquilines, o sea, que he visto crecer, hombres hoy con hijos, y ahora también jugando acá en el sitio. Me dice, a ver, si no quiero volver para entrenar a los hijos. Eso es muy bueno, muy bueno. Bueno, tuviste la oportunidad también de ver a tu hijo desembarcar en determinado momento en el Real Madrid, ¿no? Y el pasaje de River, que fue buenísimo también, Sí, ¿no? tal cual. Sí, claro, sí, no, y una de las grandes, o sea, que es un gran tipo, es una buena persona. Entonces eso también, y tengo una hija, o sea, que es profesora de química, y tengo dos nietos espectaculares, y Carlos también tengo dos nietos por parte de él, y entonces eso a uno, o sea, lo reconforta. Totalmente. ¿Seguís a Peñarol? Sí, por supuesto, cómo no, sí, lo sigo a Peñarol, sí. Creo de que los clásicos son partidos muy especiales. Vos podés quedar en el recuerdo por como dices, porque te vaya bien o porque te vaya mal, y siempre es el partido más importante en el año. Vengas como venga uno u otro, dentro de la cancha es que uno es que tiene que demostrar. Pero todo lo que se dice, todas esas cosas, o sea, llega y pita el juez y ahí, después cuando pitan a la hora de terminar, y en la cancha hay que demostrar todas las cosas, o sea, pues se puede hablar y se puede decir muchas cosas, pero cuando el juez pita es que hay que demostrar lo que uno es capaz. Qué tristeza jugar un partido clásico a puertas cerradas, ¿no? No, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Porque digo, está todo bárbaro, los protagonistas son los jugadores, está todo notable. Pero Sí, el colorido de la tribuna, y para el jugador también la motivación que implica tener un estadio repleto, que no te lo paga nada. No, claro, seguro, sí, sin lugar a dudas. O sea, soy también de los partidarios, o sea, que no ganan partidos, pero es importante, es otra cosa. O sea, un estadio con colorido, con la gente alentando, todo eso, es muy triste. Lo que está pasando es muy triste también. Y se han permitido muchas cosas. Así como en el fútbol, en otros ámbitos, que también. Si el mundo, la sociedad ha cambiado, hay más violencia, más intolerancia, y lo que hablaba, menos respeto, entonces todo eso, menos educación. Es así, entonces Es así. no se puede esperar otra cosa. Ahora, se permite porque los derechos tuyos terminan no, los derechos míos terminan cuando comienzan los tuyos. Tal cual. Y entonces, o sea, pero eso no lo... Pero hay gente que no lo entiende eso. Claro. Hay gente que se autocontrola, hay gente que no se autocontrola para nada. Y pues las reglas no están para cumplirlas y no se cumplen. Pero aparte, o sea, viene de arriba, o sea, viene mal de arriba. Y los ejemplos siempre vienen de la cabeza para los pies, no de los pies para la cabeza. Exactamente. Entonces, por lo que se ve, o sea, no veo muchos cambios. Entonces, hay gente que va y hay gente que no va, o sea, eso no me gusta. Yo no sé, digo, o sea, que con violencia no. La violencia genera violencia. Y el hablar, o sea, y el poder razonar, y como decir, escuchar y saber escuchar. Pues no sabemos escuchar. Y pues, si vos no sabés transmitir, y si no sabés escuchar, o sea, ¿qué sabes? Entonces viene lo otro. Hemos perdido la capacidad de escuchar, eso es cierto. Es una gran verdad esa. Claro, pero eso... Entonces, pero eso antes hablaba un grande, y hablaba un tipo, un referente, y escuchaba a todo el mundo. Se callaba la boca a todo el mundo.
Exactamente. Eso es en el interior y la gente grande. Tal cual. Pero cuando la gente grande, el respeto a la gente, o sea, y ayudar, o sea, y ser solidario. En el mismo porque uno no barrio. sabe, o sea, las vueltas de la vida. Tal cual. Y bueno, generalmente los que vienen de abajo, y no es es una crítica, o sea, cuando vos venís, o sea, y te cuestan las cosas, ahí te das cuenta de que no es tan fácil todo y que todo lo que cuesta vale y le das la importancia que tiene. Cuando las cosas son fáciles, generalmente fácil se van. Se van, totalmente de acuerdo. Es tan fácil como lo que acabas de decir, es bien clarito. ¿Te gusta este equipo de Peñarol? ¿Lo ves en un momento que está aceitado o pensás que todavía le faltan varios partidos a Peñarol como para encontrar una mayor sincronización, adaptar a algunos jugadores que han venido? ¿Qué opinás de que juegue el arquero chileno que acaba de llegar, que va a debutar en un clásico en el fútbol uruguayo? Es cierto, sin público en las tribunas, que por ahí le quita un poco de presión, pero bueno, todavía no conoce bien a los compañeros, esa es la realidad, ¿no? Sí, claro. Es una de las columnas vertebrales, es el arquero, mete a la cancha y el centro delantero. Bueno, es una columna. Yo creo que es una apuesta bastante arriesgada. Peñarol todavía no está citado, pero los partidos estos clásicos sí hay que ponerse en forma ya rápido. Y creo de que por lo que se vio este comienzo, no comenzó muy bien. Un adversario que le planteó un partido bastante difícil. Sí. Y Vía Nacional, un equipo como es de Montevideo City Torque, en el cual, o sea, tuvo para de repente aumentar en el partido, o sea, cuando iba ganando, después recibió, o sea, 3 goles, o sea, del Diente ahí, o sea, uno en el área, todas jugadas en el área, dentro del área, ¿no? O sea, porque si mal no recuerdo, uno fue de afuera del área, el primero de afuera, sí, el primero de afuera, y los otros de adentro del área. Entonces, o sea, ahí estoy diciendo la forma de marcar. El que te va a hacer el gol no es la pelota, entonces eso es una de las cosas que se decía. El que te va a hacer el gol es el delantero, no la pelota. Si yo estoy mirando la pelota y pierdo la referencia del jugador, ya, bueno, digo, y lo vi más práctico, yo qué sé, elaboró jugadas ahí importantes, y tiene, o sea, tiene un plantel que tiene recambio. Peñarol se está armando y va a ser un partido estos partidos, la mitad de la cancha es importante y tienen jugadores desequilibrantes, porque Arezzo estaba jugando, si va a entrar, en Nacional tiene al Diente, a Maxi Gómez, Maxi Gómez, y después tiene a Carneiro afuera, tiene recambio. Peñarol el año que ganó tenía recambio, que se fue para Batista, y tenía Sequeira en el medio, y el otro muchacho Medina. Alan Medina. Y el que juega en el medio, que juegan los dos, Sequeira y el otro, como es el que era de Deportivo Maldonado. Darias, que eran 2 motorcitos. Entonces, 2 motorcitos, y Fernández tenía más libertad, se despreocupaba. Ahora, a veces que se debe marcar, o sea, porque en todas partes del mundo los jugadores que también juegan al fútbol, o sea, tienen el sacrificio, pero tenés que darle más libertad para cuando llegue al área tenga fuerza y tenga posibilidades de desarrollar como es el fútbol de él. Y todavía va a ser un partido, por eso digo, porque los partidos tienen diferencia. De repente comienza uno mejor y dice, se lo va a llevar por delante, termina el primer tiempo y el otro, en ese interín de los partidos, que uno domina el juego, si uno concreta la jugada, porque en otro momento el otro va a tener la oportunidad y así se desarrollan a veces, porque no hay un predominio de cómo es de un equipo todo el partido. Entonces va a ser un partido que hay que esperar. Yo no sé, o sea, cómo va a desarrollarse el partido, pero que
va a ser intenso, y los clásicos siempre son así. Sí. Esperemos que sea todo tranquilo y que Peñarol, o sea, gane, ¿no? Sí, yo creo que Nacional tiene un plantel en este momento, te diría, para jugar Copa Libertadores de América. O sea, el plantel de Nacional ha contratado un plantel porque necesita ser campeón este año, hace 2 años que no es campeón, por lo menos quiere ganar el campeonato uruguayo y preparar un equipo para el año que viene en Copa Libertadores de América, y eso origina una gran inversión que ha hecho Nacional. Y Peñarol, en uno de sus mejores momentos, porque seguramente vos estuviste en momentos muy difíciles económicamente de Peñarol, cuando se debían meses, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy Peñarol está en su mejor momento económico y, sin embargo, algunas incorporaciones que tuvo que hacer, como tener, por ejemplo, un puntero izquierdo rápido, un jugador rápido que te saque el equipo de contragolpe, no lo tiene Peñarol en este momento. Exactamente, y el tema de Muslera era un jugador que te marcaba una diferencia muy, pero muy importante. Vos lo dijiste anteriormente, el arquero y el 9. Los partidos se definen en el área rival y en tu propia área. Claro, Más allá de la importancia de la mitad de la cancha, tenés que tener un gran arquero y tenés que tener un número 9. Y bueno, Peñarol se le escapó Muslera y arriba no pudo traer un puntero rápido. Sí, bueno, sí, exacto. Digo, no, y zaguero se trajo a Ugarte ahí, o sea, Que todavía le falta, defensivamente, que todavía recién le entraron falta. en el equipo. Yo lo que vi es que sí, para mí le falta todavía el ritmo de juego. Sí, sí. Pero eso de repente, o sea, bueno, tiene a Méndez. Y Olivera que no puede jugar, ¿no? No, sí, No, sí. va a jugar. Ah, bueno, está. Sí, sí. Y bueno, bueno, ahí la defensa, por ejemplo, ellos se conocen todos, la defensa y la mitad de la cancha ahí. Yo creo que comenzó mejor Nacional, pero en los clásicos todo puede suceder. Muy bien, bueno, Víctor Hugo, la verdad que ha sido un placer charlar contigo, sinceramente. Te admiré mucho como jugador de fútbol, y bueno, y esta profesión me da la oportunidad de conocer a mucha gente, de haber conocido a un Hugo de León, por ejemplo, que también fue compañero tuyo en el Mundial. Gran tipo, sí, también, Lugo, sí, gran tipo en 77, sí, claro, sí. Después lo tuviste enfrente en el 83, donde Peñarol pierde un partido increíble. ¿no? No, y tuvimos en la Copa, en la Copa de Oro también. Tal cual, por supuesto, ni que hablar. Claro. Que muchos años. Que concentraban en San José. Concentrados en San José, sí, caravana de gente, sí, lo recuerdo, San José, grandes recuerdos. Bueno, ha sido un placer. Gracias por haber estado al diálogo con nosotros. Te mando un cálido abrazo y siempre al respeto desde acá. Igualmente, o sea, y gracias por poder darme la oportunidad de conversar un poco de fútbol y bueno, y siempre las órdenes. Estamos acá. Bueno, lo tenemos claro. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo, que pasen bien. Que lo pases bien. Víctor Gracias. Bienvenidos a Pionono. Lo más lindo en la vida es vivir con alegría, siempre juntos y en familia, conservando la tradición. Es la pasta la que une desde su preparación y Pionono la prepara con todo su corazón. Es Pionono, es la pasta, siempre fresca y natural. A tu casa, con cariño, te la hacemos llegar. Pionono, la pasta siempre fresca y sin conservantes. Pionono te traslada la emoción. Cada vez que vas al Macro es un buen día. Todo es alegría, todo es emoción. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. De todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás.
Y después quiero decir y pensar que me habían dicho. Ay, qué bien. Que Grapamiel Vesubio es el mejor trago uruguayo, ténganlo claro. Pero esa frase, sí, la frase me gusta esa cuando decís. Y pensar que me habían Tipo un actor, ¿viste? Y pensar que me habían Ahí está. Y pensar que me habían Comedia nacional. Arriba, Gustavito Rodríguez. Soñá Grapamiel Vesubio, que te acompaña. Grapamiel Vesubio, 108 años del mejor trago uruguayo. Comprar tu auto es un momento de profunda satisfacción. No lo transformes en un problema. A la hora de adquirir tu auto nuevo o usado, Echenique Automóviles te ofrece el respaldo y la garantía que siempre buscaste. 2 locales con servicio mecánico para tu mejor atención. Los autos usados tienen garantía. Mercedes 1422, esquina Germán Barbato y Jacksonville en Zona América. Echenique Automóviles, concesionario oficial Kia, único en Uruguay con 2 talleres. Y recordá que los autos usados tienen garantía. Echenique Automóviles, tu auto, nuestra pasión. ¿Quieren un complejo deportivo de primer nivel? Ya sea para esparcimiento o para un club profesional, para las dos cosas. Cancha de fútbol 5 y 7 con piso sintético espectacular. Es el césped. No es que pisás y te hundís el pie porque quedó mal abajo y todo ese tipo de cosas, que tiene que levantar después la carpeta. Ahí no corre. Canchas de pádel de última generación. Canchas de básquetbol, voleibol, cancha de fútbol 11, césped natural. Y también futura piscina climatizada. Justo Álvarez y calle E. Teléfono 099-106-464. Mirá lo que está construyendo ahí el amigo Fabio Conti. Está tremendo. Total Import, todo el steel framing, abierto de lunes a sábado. Total Import, Juanico 3920, teléfono 2506-8845, 2506-6544. Búscanos en nuestra página web www.totalimport.com.uy. Todo lo que busques en steel framing y de la mejor calidad está en Total Import. Porque Marrain repara. Y repara porque somos pioneros. Por ejemplo, los nuevos televisores LED, los viejos televisores, equipos de audio, radios de colección, grabadores, pasadiscos, todo lo que quieras recuperar, Marlain te lo recupera, Marlain te lo repara. No hay otro en Uruguay. Marlain tiene años en esta historia. Son pioneros. Clásicos teléfonos, 2200 1050 y 2200 5615. Pepe Botella, te invitamos a conocer una gran selección de vinos nacionales e importados. Además, colección de whiskies de diferentes estilos y procedencias. Gin, vodka, ron, grappa, licores importados. Pepe Botella está en José Enrique Rodó y Juan Manuel Blanes. Teléfono 2-409-9086. Tenés el WhatsApp 098-976-479. Pepe Botella. Pinturas somos los mejores. Asesoramiento técnico, elegís el color y te lo hacemos en el momento. Aceptamos todas las tarjetas. Estamos en Saint Rosas 4757. Envíos al 2515-0315. Celular 094-568-403. Pintematch. Grupo Unión, servicios integrales, empresa de limpieza para edificios, final de obra y toda limpieza que usted necesite. Llama al 091-314-100. Grupo Unión, servicios integrales. Compupel, renovación 2025. Plan recambio. Tomamos tu equipo como parte de pago y te llevas uno nuevo. ¿Por qué elegirnos? Tomamos tu equipo como parte de pago. Asesoramiento personalizado. El mejor servicio postventa. Lo llevas pronto para usar. Líderes en recambio. Compupel, 30 años. Escribinos o visitanos.